Hola Emily, ¿qué tal? Sí me escuchan. Buenas noches, licenciada, sí. Sí se les... Gracias, Karen. Buenas noches. Para ponernos en contexto, ¿qué recuerdan de la sesión anterior? ¿Qué tratamos en la sesión anterior? Los contratos por adhesión. Hablamos de contratos por adhesión, Yasmín. Muy bien. ¿Qué dijimos de los contratos por adhesión? Recuerdo que había dicho que los contratos por adhesión venían siendo como que igual que los contratos mediante formularios. Así es, Yasmín. Dijimos que los contratos por adhesión también se denominan contratos mediante formulario y tienen otra gran cantidad de nombres. Pero antes de eso, hagamos el recordatorio. Hicimos alusión a la interpretación de los contratos. ¿Qué dijimos de la interpretación de los contratos? Que se deben de fijar la interpretación del contrato y que también la interpretación del contrato es un efecto de los contratos y esta interpretación se debe basar en los principios filosóficos. ¿Cuáles, Noeli? La verdad sabida y la buena fe guardada. Muy bien. Dijimos que es necesaria la interpretación de los contratos para una buena ejecución y cumplimiento de los mismos, o sea, del contenido que está ahí dentro de los contratos. Y que esa interpretación para todos los contratos debe de partir de los principios filosóficos de verdad sabida y buena fe guardada. Entonces, ahí tenemos la interpretación general de los contratos que se van a interpretar desde la perspectiva de los principios filosóficos de buena fe guardada y verdad sabida para mantener las rectas y honorables intenciones que han tenido los contratantes al contratar. Luego hablamos de que hay reglas de interpretación de los contratos. Ya nos vamos en especificidad a los contratos mediante formulario. Primero estamos hablando de todos en el 669 del Código de Comercio. Ahora nos vamos al 672 y tenemos reglas de interpretación. 3 voluntarios que nos diga cada uno una regla de interpretación de las que están contenidas en el 672. La primera es que se interpretan en caso de duda en sentido menos favorable de quien preparó el formulario. ¿Quién dijimos que era la persona que preparó el formulario? El comerciante, licenciada. Muy bien, Nancy. Entonces, ¿a favor de quién se van a interpretar los contratos? Del comerciante. No. A favor de consumidores, partes contratantes. A favor de los consumidores, porque son la parte que no preparó el contrato. Esa es la primera regla de interpretación que ustedes encuentran ahí. ¿Cuál es la segunda? Cualquier renuncia de derechos tiene validez si en la redacción del documento aparece en caracteres tipográficos más grandes o diferente al resto del documento. Muy bien. Encontramos ahí la segunda interpretación de los contratos mediante formulario o contratos por adhesión que decía Yasmín, que si hay algún contenido de renuncia dentro de ese contenido del contrato que está contenido en el formulario, debe de estar expresado en caracteres distintos de los caracteres del contenido del contrato. Es decir, debe estar redactado con letras diferentes.
¿verdad? Con letras diferentes, con caracteres distintos, quiere decir, con letras que van a ser más grandes, que están subrayadas o que están en negrita. La cuestión es que sea diferente para que el consumidor vea que ahí hay una parte distinta del contrato y hay renuncia de derechos. Pero entonces él lo leyó, él lo vio y vio que era distinto y lo firmó. Ah, bueno, pues entonces él contrató de igual manera, pero ya sabe que está teniendo alguna renuncia de derechos ahí. ¿Cuál es la tercera regla de interpretación que tenemos ahí? Las cláusulas adicionales prevalecen sobre las generales, aunque éstas no hayan sido dejadas sin efecto. Las cláusulas adicionales prevalecen frente a las cláusulas del formulario, aun cuando éstas no hubieran sido dejadas sin efecto. ¿Por qué dijimos que las cláusulas adicionales prevalecen frente a las cláusulas del formulario? Aunque ese formulario esté vigente. Porque contiene la voluntad de los contratantes. Muy bien, Alexander, porque contienen la manifestación de voluntad de los contratantes, mientras que las cláusulas del formulario contienen la manifestación de voluntad de la persona que preparó el formulario, es decir, que solo aparece plasmada la manifestación de voluntad del comerciante, ¿verdad? Esa es la gran razón de esa interpretación. Luego, ¿qué tratamos? Ahora vean ustedes, ya tenemos esas tres reglas de interpretación, solo para concluir. Vayámonos al 49 de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario. ¿Quién nos lee ahí cómo se van a interpretar esos contratos? Artículo 49. Interpretación. Sí, 49. La interpretación. Las cláusulas de los contratos de adhesión se interpretarán de acuerdo con el contenido literal de las mismas. En caso de duda, deberán interpretarse en el sentido más favorable al consumidor o usuario. Muy bien, es lo que estamos diciendo, ¿verdad, Nancy? Estamos hablando de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, Karen. Entonces estamos diciendo lo mismo que establece el 672 del Código de Comercio en el numeral primero. El 49 de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario establece que se va a tener la interpretación en el sentido literal del contrato, pero en caso de duda se estará interpretando en favor de los consumidores, ¿verdad? De la persona que no preparó el contrato. Entonces, ese 49 tiene relación con ese 672, numeral primero. Alguien que nos lea el 47 para que veamos de qué se trata eso del 49. 47 de la misma ley. Licenciada, el 47 dice de los contratos de adhesión. Se entenderá por contrato de adhesión aquel cuyas condiciones son establecidas unilateralmente por una de las partes sin que la otra pueda discutir o modificar su contenido en el momento de contratar. No sé si quiere que lea todo el artículo. No, solo esa parte. Volvamos a leer solo esa parte que usted leyó. Muy bien. Contratos de adhesión. Se entenderá por contrato de adhesión aquel cuyas condiciones son establecidas unilateralmente por una de las partes sin que la otra pueda discutir o modificar su contenido en el momento de contratar. Muy bien, entonces ahí estamos frente a los contratos de adhesión,
que era lo que decía Yasmín al principio, que los contratos son contratos de adhesión y que también se denominan contratos mediante formulario. Cuando estamos hablando de esos contratos, se refiere a la misma clase de contratos, ¿sí? Ahora bien, en cuanto a la interpretación de los contratos, esa es la que tenemos que tener en presente, de que efectivamente tenemos que interpretar los contratos a la luz de los principios filosóficos de verdad sabida y buena fe guardada, y en cuanto al contenido de las reglas de interpretación del 672, sumándolas al contenido de el 49 y el 47 de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario. Solo hago un paréntesis que estoy viendo por aquí el chat. Vean que nosotros ya notificamos que no nos da espacio para más la plataforma, sino nos están dando un espacio de 100 personas. Entonces eso ya está notificado, ya lo dijimos a control académico y nos quedaron de resolver. O sea, ¿por qué no lo han resuelto? Realmente yo no lo sé, ¿verdad? Pero eso ya se notificó, o sea, nosotros hemos puesto cuidado en ese sentido, pero no depende de nosotros el que eso se resuelva, ¿verdad? Entonces, les hago esa observación para que ustedes estén pendientes de que eso ya se notificó y que estamos esperando la resolución y la solución a la vez. Por favorcito. Hablando de la interpretación de los contratos, decíamos, nos vamos al 669, nos venimos al 672, nos vamos al 49 de la Ley de Protección al Consumidor y luego al 47. Ustedes integran los contenidos de esas normas y les va a dar la interpretación de los contratos mercantiles. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo muy claro? Perdone, licenciada, dijo la interpretación de los contratos, relacionamos el artículo 672, 669 del Código de Comercio, artículo 47, artículo 49 de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario. Así es, Yasmín. Gracias. Muy bien. Entonces ahí estamos. Encontramos entonces, luego, ¿qué más tratamos el día anterior? ¿Alguien se recuerda o solo ahí nos quedamos? La clasificación de los contratos mercantiles. ¿Qué dijimos de la clasificación, Nancy? Tenemos 4 contratos mercantiles, típicos, 4 atípicos. Contratos, le interrumpo, ¿4 contratos o 4 clases? No, 4 clases. Ah, bueno. Típicos. Ajá, es la clasificación, son 4 clases. Típicos, atípicos y de los que estábamos hablando ahorita que son por adhesión. Ahí llevamos 3. ¿Cuáles nos falta entonces? El solemne. Solemnes, muy bien. Entonces ahí tenemos la clasificación de los contratos, como bien lo ha dicho Nancy. Tenemos 4 grandes grupos de clases de contratos. Los contratos típicos mercantiles. Los contratos atípicos mercantiles. Los contratos mercantiles solemnes y los contratos mercantiles por adhesión. Esas son las 4 grandes clases de contratos mercantiles. Si ustedes dicen hay 4 contratos, si son esos, está mal dicho. No les podríamos calificar bien. Entonces, tenemos esos 4 grandes grupos o 4 grandes clases de contratos mercantiles. Ahora bien,
¿Qué dijimos de los contratos típicos? A ver quién recuerda. Que son todos los contratos mercantiles que están regulados en las leyes mercantiles. Muy bien, Emily. Que son los contratos que están regulados en la ley. Todos los contratos regulados en las leyes mercantiles son contratos típicos. Muy bien. Así como bien lo estaba diciendo Jefferson. Entonces, encontramos que Jefferson y Paola, ellos dijeron lo que son los contratos típicos correctamente. Todos los contratos que están regulados en ley son contratos típicos. Ahora la pregunta es, ¿en qué leyes encontramos contratos mercantiles? En la de mercado de valores, en la de protección al consumidor. Ahí llevamos 2. ¿Dónde más? Ley de propiedad industrial, Sara. 3. ¿En cuál, Nancy? En el Código de Comercio y la propiedad industrial. En el Código de Comercio, ya dijeron propiedad industrial, en la ley de derecho de autor y conexos, esa ya la habían dicho, en la ley de leasing, muy bien, tenemos 5, en la ley de almacenes generales de depósito, muy bien, la ley de factoraje y descuento, muy bien. Entonces vean, así rapidito, 7 leyes en las que encontramos contratos mercantiles. ¿Hay más? Sí, hay más. ¿Verdad? Entonces, vean, todas esas leyes contienen contratos mercantiles. Qué bueno que están poniendo atención. Ustedes que pueden ingresar, aprovechen. Entonces, ahí tenemos contratos mercantiles. Ahora bien, en cuanto a contratos típicos mercantiles, ¿cuáles ejemplos podemos dar? Yo mencioné bastantes el día anterior de contratos típicos mercantiles. Ahora sí, el nombre del contrato, como decía Nancy anteriormente, el nombre del contrato en particular. Un contrato de opción a compra. Un contrato de opción de compra, un contrato de fideicomiso, un contrato estimatorio, llevamos 3. De franquicia, licenciada. Ese no es un contrato de depósito mercantil, llevamos contrato 4. De factoring. Un contrato de licencia de uso de marca, Sara. Contrato de mutuo. Un contrato de hospedaje, un contrato de mutuo, 7. Díganme 3 más. ¿El bono de prenda, licenciada? Un contrato de mutuo con garantía prendaria, es ese. Otro. Faltan 3. Contrato de seguros, licenciada. El contrato de seguro, Gabriel, muy bien. Nos faltan 2 para llegar a 10 ejemplos. Un contrato de fianza, nos falta 1 para llegar a 10. Nos falta 1. Y el contrato de edición, muy bien, Alejandra. Entonces, ahí tenemos 10 ejemplos. Miren todos los ejemplos que ustedes ya pueden ir anotando que hay de contratos típicos. Así a la hora de un examen no están busca y busca y busca y no van a encontrar. Y vean que ahí casi todos los ejemplos los sacaron del Código de Comercio, la mayoría. Usaron el Código de Comercio, usaron la Ley de Derecho de Autor y la Ley de Propiedad Industrial, la Ley de Almacenes Generales de Depósito. Esas leyes utilizaron ustedes en sus ejemplos. Pero igual ya tenemos 10 ejemplos de contratos típicos mercantiles. Así, si no se les queda, pues a lo mejor y los botaron de pequeños porque ya no hay otra forma de que se los podamos enseñar. Entonces ahí se quedaron 10 ejemplos.
Ahora vayamos a los contratos solemnes. ¿Cuáles dijimos que son contratos solemnes? Son los que se faccionan en escritura pública. ¿Cuáles, Yasmín? Dijimos que eran el contrato de fideicomiso. No, vamos a ver. Es bueno que tomen sus notas porque así ustedes van teniendo ahí. Sociedad mercantil y el de fideicomiso y el de sociedad. El contrato de fideicomiso y el contrato de sociedad mercantil. Hago una salvedad que la hice el otro día, Alejandra. El contrato de fideicomiso de inversión, como Alejandra nos cuenta ahí, puede ser un contrato solemne o puede no ser un contrato solemne. ¿Por qué? Porque el artículo 76 de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, en el párrafo tercero, establece que los fideicomisos los contratos de fideicomiso de inversión pueden, oigan bien, constituirse en documento privado. Si un fideicomiso de inversión como contrato se constituye en un documento privado, no va a ser solemne. Pero si ese mismo fideicomiso se contrata por medio, se constituye en escritura pública, ahí sí va a ser solemne. Es decir, que siempre, siempre, siempre van a ser contratos mercantiles solemnes, el contrato de sociedad mercantil y el contrato de fideicomiso de administración y de garantía. Con mucho gusto, Ale. Ahora, el de inversión, unas veces va a ser solemne y otras veces puede no ser solemne. Pero un buen notario siempre va a constituir el fideicomiso en escritura pública. ¿Por qué? Por principio de seguridad jurídica, de certeza jurídica y de permanencia, porque es mucho el dinero que se ingresa a través de contratos de fideicomiso. Imagínense ustedes que solo el Estado somete en fideicomiso mínimamente el 85% del presupuesto general de ingresos. Entonces, imagínense cuántos miles de millones es ese dinero. Entonces, por eso es de que hay que cumplir con esa solemnidad. Entonces, un buen notario va a cuidar mucho de esos detalles, ¿verdad? Entonces, tenemos que son contratos solemnes, el contrato de sociedad mercantil y el contrato de fideicomiso. Si ustedes en un examen colocan contrato de fideicomiso así en general, pues está bien. Ahora, si ustedes colocan contrato de fideicomiso de inversión, ustedes tendrán que explicar, ¿verdad? Porque puede ser un contrato no solemne o va a ser un contrato solemne en un momento determinado. Eso es en cuanto a los contratos solemnes. Ahora vea, ya tenemos ejemplos de los contratos típicos, ejemplo de los contratos solemnes. Ahora yo pregunto ejemplos otra vez de contratos por adhesión. ¿Cuáles serían esos ejemplos? Los contratos de servicios, licenciada. Contratos de servicios. ¿Qué servicios? De agua, luz, telefonía. Contrato de energía eléctrica, ese es un contrato de prestación de servicios. Contrato de telefonía residencial. Tarjeta de crédito. Contrato de tarjeta de crédito. Servicios de un gimnasio. 4. La membresía de algún club. De seguro. De membresía. ¿Cómo se llama eso? Pero sí está bien, Nancy. De seguridad privada. Muy bien, Enia. Unos 2 más ahí. El de Banca SAT. ¿Por qué dice Emily que Banca SAT es
Es un contrato por adhesión. Licenciada, es para el contrato que se hace para los pagos de impuestos para una banca electrónica. Contratos. Pero eso no es un contrato. Pero ese es un pago. Son formularios para pagos. Sí, ese es un pago de impuestos. Compraventa de un vehículo, muy bien, eso es también por adhesión. La seguridad privada, decían ustedes, ese también es. Por supuesto, Gabriel, eso es pago de impuestos, por eso no lo entramos en los contratos por adhesión. Seguros en general, ¿verdad? Los contratos de seguro médico, los contratos ganaderos, los contratos industriales, los contratos agrícolas, contrato de prestación de servicios de Internet, telefonía celular, todos esos que hemos mencionado, quitando SAT, son contratos por adhesión, son contratos mediante formulario. Todos esos son ejemplos. Dijimos como unos 10, si no más. Entonces, esos son contratos por adhesión. Ahora bien, hay contratos que no están regulados en la ley. Esos son los contratos atípicos. Nacen no de la ley, no de la norma, sino de la necesidad social. Ejemplos de estos contratos. Como ejemplos de estos contratos tenemos, dijimos, la franquicia. La franquicia es un contrato atípico porque no está regulado. Ese lo encontramos en la doctrina. El contrato de tiempo compartido, que es el que hacía referencia Nancy. El tiempo compartido a través de cual se contratan servicios de recreación a través de una membresía. A ver, por ahí les miro y les contesto. Entonces tenemos la franquicia. ¿Cuál será en específico? Los contratos formulario de aceptación de la SAT son otro contenido, ¿verdad? Son otro contenido, pero recuérdense ustedes que la SAT no es comerciante. Es que eso es lo que no hace al contrato. Primero, no lo hace contrato y segundo, menos por adhesión, sino ahí es para fines puramente impositivos. Esa es materia de derecho tributario. El contrato de club de campo, muy bien. Ahí tenemos el club de campo, que también es un contrato atípico. El contrato de distribución también es un contrato atípico. Tal vez Yesenia nos quiso decir arrendamiento, pero el arrendamiento no es un contrato atípico. Encontramos, por ejemplo, que se relaciona directamente con la franquicia, el contrato de know-how para dar secretos empresariales. Entonces, ahí encontramos nosotros otro contrato atípico. Ya decíamos el club de campo, ya decíamos el tiempo compartido, que nos ponían ahí el club de campo, el tiempo compartido, el renting, la concesión, contrato de concesión, también son contratos atípicos. Entonces, y hay más, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos anteriormente el contrato de leasing era un contrato atípico. A partir del año pasado, decreto 221, yo creo, aparece regulado el contrato de leasing. Entonces ahí ya fue transferido, se sacó de la esfera de los contratos atípicos y se pasó a los contratos típicos. Y en el caso del factoring, el factoraje, anteriormente al 2018 era un contrato, dijimos, atípico,
pero ahora ya no es un contrato atípico porque hay un decreto que contiene la ley de factoraje y descuento. El descuento era una operación de crédito, No, René, no está. Entonces, por ahí se la vamos a dar. Entonces, ahí tenemos cantidad de contratos atípicos. Todos estos contratos atípicos encontramos, sí, de alguna manera, más que todo se utiliza no como contrato, sino como herramienta, pero sí. Entonces, encontramos ahí que tenemos esos ejemplos de contratos típicos, atípicos, mercantiles, y unos que anteriormente estudiábamos como atípicos, como el leasing y el factoring, o el leasing es arrendamiento, ¿verdad? Arrendamiento financiero, arrendamiento operativo, y el factoring pues es factoraje. Entonces, a esos dos contratos anteriormente eran atípicos, hoy por hoy son típicos. En el caso del descuento, era una operación de crédito contenida en el Código de Comercio. Ahora tiene una ley específica, el contrato de factoraje y descuento. Sí, a eso se refiere, Gabriel. El leasing contempla ese arrendamiento con opción a compra. Entonces ahí tenemos el leasing, ahí está el leasing financiero. Encontramos entonces que ahora el factoraje y les decía, el leasing ya son contratos típicos, igual que el descuento, que antes era operación de crédito en el Código de Comercio, ahora tiene una ley especial. Sí, Donald. Tengo una pregunta, no sé si es algo tonta, pero quiero salir de la duda. No hay. En el caso de los contratos que el Estado, entre comillas, le da a sus colaboradores, dicen ellos, cuando uno se pone a leer, por ejemplo, hay un subgrupo 18, ahí aparece un montón de obligaciones que tiene el contratante. Y aunque después la Corte emitió una sentencia que sí hay una relación laboral, pero yo le digo, en sí el contrato que ellos realizan cuando contratan a una persona para prestar algunos servicios o para comprar algunos productos, ¿en qué modalidad entrarían esos? Bueno, algo hago la excepción, va, que ya la Corte resolvió que que hay una relación laboral, pero en el caso, ¿desde qué punto de vista, viéndolo, cómo es que el Estado hace ese tipo de contratos? Disfrazando una relación laboral como la compra de algunos productos o servicios, porque yo lo he visto, yo trabajé en recursos humanos en un ministerio y me he dado cuenta de eso. Entonces tengo esa curiosidad, no sé si es tonta la pregunta, pero quiero salir de la duda. No, Ronald, en principio no hay preguntas tontas. Todas las preguntas que nos generan duda, Gabriel, obviamente pues es bueno disiparlas. Entonces, cuando hablamos del Estado, no podemos hablar de contratos mercantiles. ¿Por qué razón? O sea, desde la perspectiva del Estado. ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 15, numeral primero del Código Civil, el Estado, aunque realice actos de comercio, no es comerciante, porque se considera una persona jurídica. Alguien que nos lea el 15, numeral primero, yo creo. Código Civil, ¿verdad, Licta? Sí, por favor. Ok, buenas noches. Hola, Eliseo. Artículo 15. Son personas jurídicas. Primero, el Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos y las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por ley. Muy bien. Entonces, vean, el Estado, aun cuando realice actos de comercio, no es comerciante, porque él es una persona jurídica. Y ya ustedes ahí tienen su fundamento. Encontramos entonces que en principio ahí no hay contratación mercantil.
enseguida podemos estar observando que nos vamos a referir en cuanto a ese contenido que podemos estar hablando de prestación de servicios, por ejemplo, Donald. Prestación de servicios, porque aún cuando usted tuviera un horario, cuando usted tuviera un salario y demás, más que todo, en el 029, por ejemplo, se da. Y ahí usted va a facturar por prestación de servicios, ¿verdad? Entonces, Gabriel dijo algo muy, muy particular, que no obstante que hay una relación de dependencia, a usted le están diciendo que es por prestación de servicios, porque desde el momento en que usted tiene un jefe y usted tiene que tener un horario y demás, entonces hay relación de dependencia, ¿verdad? Entonces esto es complejo respecto de la perspectiva del Estado, ¿verdad? Entonces ahí hay o no la protección del derecho del trabajo hacia los trabajadores. Y por el otro lado, sí podemos observar la contratación del derecho mercantil, por ejemplo, donde usted decía la adquisición de productos, cuando estamos hablando que el Estado está contratando con comerciantes. Entonces ahí sí podemos hablar de contratos mercantiles, porque el comerciante es el que está vendiendo los productos. Y en ese caso, el Estado es consumidor, ¿verdad? Entonces, habría que ver los casos concretos para encuadrarlos, porque también hay contratación administrativa en todo el orden del Estado por cuestiones de derecho público. Esa es otra área de contratación, ¿verdad? Pero directamente en mercantil estaríamos hablando en el caso de que hay consumidores por parte del Estado, productos de limpieza, ya ven ustedes los millones que se gasta en todo eso. Entonces ahí estamos frente a contratación mercantil, ¿verdad? Entonces igual en cuestión de contratación, cuando hablamos de contrataciones administrativas, entra en juego muchas veces el Código de Comercio, ¿verdad? Porque están contratando las sociedades. Vean cuánta obra no hacen las sociedades, ¿verdad? Bien o mal, ese es otro punto, pero son sociedades las que están participando ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que hay participación de comerciantes sociales, ¿verdad? Pero hay como un enlace de un derecho privado con un derecho público porque sacan a relucir la ley de contrataciones, ¿verdad? Entonces es así como de complejo y es de observar específicamente los casos concretos. En unos se tratará de prestación de servicios con el renglón 029, por ejemplo. En otro hay puramente contratación mercantil, los insumos, por ejemplo, y luego pues está la ley de contrataciones también, ¿verdad? Y aparte pues la ley de servicio civil, ese es otro condimento que le llega ahí al contenido de las instituciones del Estado, ¿verdad? Pero mercantil puramente no serían, sino dependiendo de esos casos concretos, Donald, que usted mencionaba. Muchas gracias, Lick, le agradezco. Para servirle siempre. Ahora vayámonos, decíamos, esos ejemplos que tenemos de la contratación. Lo último lo dijo Gabriel, no lo dije yo. Hay contratos por servicios, por prestación de servicios, por supuesto, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que hay una complejidad en la contratación mercantil. Solo en ver si son típicos, si son atípicos, si son por adhesión, si son solemnes, ya tenemos bastante entretención. Entonces, van a encontrar ustedes cuando vayan a estar estudiando ya sus contratos y su clasificación de contratos, que obviamente la clasificación entra en el primer parcial, ustedes van a poder observar
que hay contratos que los van a estar ubicando ustedes en un subrecuadro de contratos típicos, pero esos mismos contratos también van a ser solemnes, entonces van a aparecer en ambos espacios. O van a haber unos que son por adhesión, pero también son típicos. Por ejemplo, todas las operaciones de crédito, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esa interrelación de la clasificación de los contratos, que unos son típicos, pero además de eso son solemnes y además son por adhesión, por ejemplo. Otros son, son típicos y también solo por adhesión, otros típicos y solemnes, y así sucesivamente podríamos ir encontrando varia cantidad de ejemplos de contratos que encuadran en más de una clase de estas clases que estamos observando. Entonces, ya encontramos los típicos, los atípicos, los solemnes y los contratos por adhesión. ¿Alguna duda, inquietud que tengan al respecto? Bueno, como no la tienen, vamos a continuar. Encontramos que... Perdón, Nick, hay una pregunta ahí en el chat. ¿no? Dice Ana Lucía. Sí, Ana Lucía. Ay, ustedes hoy me bombardean, ¿verdad? Bueno, si lo vemos desde el ángulo de los proveedores, Lucía, ahí los contratos son mercantiles. Si lo vemos desde el consumidor, ahí lo estamos viendo como una persona consumidora. Lo estamos viendo como una persona consumidora. Entonces, el comerciante le está proveyendo alimentos al Ministerio de Educación para todos los alumnos del país. Eso no es tan cierto, pero bueno. Entonces, encontremos, o usted tal vez sabe más que yo ahí, entonces a lo mejor sí. Entonces, ahí tenemos esa compra de alimentos. ¿Quién provee la compra, esos alimentos? El comerciante, ¿verdad? Y entonces ya determinan, pueden ser, muchas veces van a ser pequeños comerciantes, ¿verdad? De la pequeña o mediana empresa o comerciantes individuales. ¿Por qué razón? Porque vamos a estar en el interior del país, por ejemplo, en las escuelas públicas. Entonces, las escuelas públicas lo que hacen es organizar, de acuerdo a la normativa del Ministerio de Educación, hoy por hoy, los padres de familia tienen facultades para organizarse y entonces son ellos los que adquieren y los que califican los productos que van a adquirir y llevárselos a las escuelas. Entonces, ahí estamos frente a que hay un contrato mercantil porque los comerciantes le están vendiendo a los consumidores esos alimentos. Ahora, desde el punto de vista, le decía, de los consumidores, pues va a ser un consumidor de derecho público, ¿verdad? Porque va a ser el Ministerio de Educación. Sí, Gabriel. Sí es. Imagínese que las escuelas, para servirle siempre, en las escuelas públicas usted va a estar comprando, ¿qué les digo? Panes con jamón, panes con pollo, yo espero que así sea. Entonces, es como si usted iba allá en el S2, bueno, ustedes yo creo que ya no llegaron al S2, ¿o sí? O en el S12. Usted sí, Nancy, vaya. Entonces, ustedes llegaron al S2, Keila ya no. Entonces, en el S12, entonces, bueno, unos sí, otros no. Yo conozco más el S2 por el semestre que me toca trabajar. Entonces, ustedes llegaban al S2 y ahí habían tostadas y habían rellenitos y había atole de plátano y no sé qué más cosas. Entonces, por ahí le contesto, René. Entonces, ahí ustedes se iban y se compraban una tostada con salsa y un atole de plátano y un rellenito, por ejemplo.
o un arroz con leche y ay, sí, qué tiempos, Yulisa. Y entonces, bueno, yo disfrutaba viéndolos comer, pues. Entonces, ahí ustedes tenían una compraventa como tal, como dice Gabriel, ¿verdad? Entonces, vayámonos al 1574. Y la contratación, o sea, la formalidad de los contratos puede ser verbal. Entonces usted iba, le daban su tostada, le daban su atol, le daban su todo y usted entregaba el precio. ¿Hay ahí una compraventa como tal? La respuesta es sí. ¿Por qué estoy poniendo este ejemplo? Porque lo traemos a lo que preguntaban del Ministerio de Educación. Ay, sí. Y por el otro lado, al llegar ahí, pues los padres de familia se organizan y ellos también compran igual que como usted fue a comprar ahí, solo que ellos pues lo hacen en otro lado y lo compran en mayores cantidades, ¿verdad? Porque si son 1000 alumnos, yo necesito 1000 panes, ¿verdad? Es una compraventa como tal, eso sí, ¿verdad? Sí. Estamos frente a comerciantes, sí, los proveedores, ¿verdad? Entonces sí estamos frente a eso. Aparte de los buenos recuerdos, ¿cuál es su pregunta concreta, René? Si está regulado, ¿qué? Ahora me obligan que vaya donde Lucía. ¿Qué dijo Lucía? Ella ponía el ejemplo del ministerio, ¿no? Sí, ese ejemplo es del Ministerio de Educación. Sí, hay atribuciones para cada ministerio. Recuérdese que ahí hay que estudiar la ley del Ejecutivo. Y encontramos que hay atribuciones y sí está establecido y están establecidos los parámetros específicamente ya a título de ministerios. Pero sí, la ley de contrataciones es para todo el estado, ¿verdad? Sí. Sí, Gabriel, está establecido. Bueno, para servirles siempre lo hago con mucho gusto. Y me gusta irles resolviendo las dudas porque ya vieron, hasta buenos recuerdos se nos vienen. Entonces, vean ustedes y ahí encontramos que tenemos entonces esas grandes clases, porque ustedes no me dejan avanzar, esas grandes clases de contratos mercantiles. ¿Cuáles dijimos que eran? Atípicos, típicos, por adhesión y solemnes. Bueno, vayámonos a esa clasificación de contratos, solo que más específica, más detallada, más delimitada. Ustedes vienen de su Civil 4. En Civil 4 ustedes estudiaron clasificación de contratos y contratos civiles. ¿Qué clases de contratos recuerdan ustedes? ¿No recuerdan? Promesa. Muy bien, el contrato de promesa, pero eso ya son contratos en particular o como les dice usted, contratos como tales. Pero clasificación de los contratos, Gabriel. ¿Qué clases de contratos estudiaron ustedes en civil? Contratos típicos y atípicos. ¿Otros? Ay, no me digan que no estudiaron. ¿Con quién recibieron ustedes? Solemnes, muy bien. En documentos privados. Otras clases. Contratos bilaterales. Ah, ¿verdad que sí? Contratos bilaterales. Contratos onerosos, principales, accesorios, gratuitos, reales. Muy bien, ¿ya vieron? Entonces ahí tenemos ya más delimitadas clases de contratos. ¿Ya vieron cómo
vamos de lo más a lo menos. Encontramos entonces que dentro de la clasificación de los contratos, pues también aplica para contratos mercantiles. Y resulta ser que en la contratación mercantil nosotros encontramos contratos, clasificación de contratos. Ya hicimos esa clasificación macro. Ahora nos venimos ya en particular qué clasecitas de contratos hay, qué clases de contratos hay además de lo que ya explicamos. Pues tenemos contratos, como bien decía Yasmín, bilaterales. Tenemos contratos bilaterales, contratos unilaterales, contratos consensuales, contratos reales, contratos principales, contratos accesorios, contratos onerosos, contratos conmutativos, contratos aleatorios. Ese no, Emily Paola. Contratos condicionales también. Esas son clases de contratos, porque vamos a encontrar que en los contratos, por eso, Gabriel, exactamente. Es que por ahí Emily nos decía que hay contratos onerosos, pero hay contratos gratuitos, porque ustedes en civil así lo aprendieron. Pero en mercantil hay un principio de derecho mercantil que establece que todo lo que no se expresa oneroso se presume oneroso. Quiere decir entonces que no hay nada, Emily, gratuito, ¿verdad? Excepto la clase de mercantil, ¿verdad? Y sus exámenes, porque no vayan a decir que los cobramos. Entonces, todo lo demás en mercantil es oneroso. Encontramos entonces que vamos a encontrar esas clases de contratos. Encontramos que hay contratos bilaterales si las partes contratantes se obligan recíprocamente. No se va a dar los contratos unilaterales cuando se establece difícilmente, cuando se establece que las obligaciones recaen solo en una parte de los contratantes. Entonces, en mercantil se da la bilateralidad y la plurilateralidad. Los contratos van a ser bilaterales o van a ser plurilaterales, porque todas las partes se obligan, porque las dos partes se obligan recíprocamente, entonces van a ser bilaterales o plurilaterales. Encontramos que los contratos son consensuales o son reales, porque basta solo la manifestación del consentimiento para que los contratos se perfeccionen. A diferencia que son contratos reales, porque aparte de la manifestación del consentimiento, se necesita la entrega de la cosa objeto del contrato para que los contratos se perfeccionen. Ahí los contratos son reales. Si ustedes se dan cuenta, yo repito y repito y repito, porque para el buen maestro en la repetición está el conocimiento. Entonces, vean ustedes, tenemos contratos principales y tenemos contratos accesorios. Los contratos principales son los que nacen a la vida jurídica y subsisten por ellos mismos. No necesitan de otro contrato, no necesitan de otras obligaciones para poder subsistir. Ahí estamos frente a contratos principales. Tenemos contratos accesorios. Los contratos accesorios son los que tienen por objeto el cumplimiento de otras obligaciones, ¿verdad? O de otra obligación. Entonces, encontramos que devienen de un contrato principal, de ahí nacen sus obligaciones y son distintas y habrá que cumplirlas. Pero si no nace a la vida jurídica el contrato principal, no va a haber contrato accesorio. Mientras que si nace a la vida jurídica el contrato principal, aunque no haya contrato accesorio, el principal subsiste. A eso se refiere esa clasificación. Encontramos, les decía,
que los contratos onerosos se refieren a que todo el provecho que provenga de esos contratos o todos los gravámenes van a ser recíprocos. Y les decía, en materia de derecho mercantil, todos, absolutamente todos los contratos van a ser onerosos. Si el contrato no establece onerosidad, se presume. Pero lo que no se presume oneroso, lo que no se expresa oneroso, se presume oneroso en materia de derecho mercantil. Entonces ahí, por favor, Emily Paola, no podemos estar hablando de contratos gratuitos, porque no hay gratuidad, ¿verdad? A diferencia de civil, está el contrato de donación, por ejemplo, que puede ser gratuita. Entonces encontramos que hay en esa clasificación de contratos los contratos condicionales. Son contratos condicionales los que su realización o subsistencia van a depender de un evento incierto y desconocido por las partes contratantes, ignorado por las partes contratantes. Es decir, que dependen de eso para poder subsistir. Encontramos a su vez, como les decía, los contratos típicos y los contratos atípicos, los que están regulados y los que no están regulados en la ley, los que tienen un nombre y los que no tienen un nombre. Entonces, ahí tenemos esa clase de contratos mercantiles. Frente a esa clasificación de contratos es que nosotros nos encontramos con los contratos en particular. Encontramos todos esos contratos que pueden estar dentro de la contratación típica, que sean onerosos. Ahí van a estar todos los contratos onerosos, ¿verdad? En la contratación típica. Vamos a encontrar en la contratación típica contratos onerosos. Vamos a encontrar en la contratación típica contratos principales. Vamos a encontrar en la contratación típica contratos accesorios, ¿verdad? Vamos a encontrar, les decía, todos onerosos. La mayoría, si no es que todos conmutativos, porque las obligaciones y los derechos se contratan recíprocamente, ¿verdad? Todo, ustedes se recuerdan de aquel principio de derecho civil, que todo derecho trae aparejada una obligación. Entonces encontramos que los contratos son conmutativos. Encontramos a su vez, les decía, que vamos a tener muchas veces contratos principales con contratos accesorios. ¿Por qué? Porque de un contrato principal se desprenden otras obligaciones que van a estar contenidas en otro contrato. Entonces ahí estamos hablando de contratos principales, de contratos accesorios. Ahí estaríamos frente a esas clases de contratos, ¿verdad? Entonces, encontramos que estas clases de contratos que estamos viendo más especializadas, más delimitadas, vamos a encontrar esa contratación y van a caber muchos de esos contratos en la clasificación de contratos típicos. Otra buena cantidad van a caber entre la clasificación de contratos atípicos. A lo mejor todos van a caber en la clasificación de contratos por adhesión. Y ya dijimos cuáles de ellos van a caber dentro de los contratos solemnes. Por ejemplo, podemos estar hablando de un contrato de sociedad mercantil. El contrato de sociedad mercantil es un contrato principal. Entonces, ese cabe dentro como contrato, es un contrato de sociedad mercantil, está en la clasificación de los contratos principales y cabe en la clasificación de los contratos típicos porque está regulado en la ley.
Entonces, vean, así podemos ir entendiendo la clasificación de los contratos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, jóvenes. Muy bien, Genia. Bueno, si no tenemos preguntas, entonces nos vamos a quedar aquí para que ustedes vayan digiriendo, pudiendo digerir la clasificación de los contratos. Y entonces vamos a continuar con clasificación de contratos el próximo día y tal vez están atentos para que podamos observar cuándo hay calendario de exámenes parciales para nuestros primeros parciales. Por favor. Y si no, ¿sí? Solo una consulta, licenciada. Sí, según tenía entendido que los parciales empezaban ahorita el 16 de agosto. No han subido calendarios, pero así se ha escuchado. Sí. Mi pregunta era, yo es primera vez que estoy recibiendo cátedra con usted. Entonces, quería preguntarle porque yo escuché al principio, a inicio de clases, que varios compañeros estaban diciendo al final que si usted iba a dejar como que imprimir las preguntas y que solo contestáramos a mano o solo contestar, pues solo poner las respuestas sin copiar las preguntas. Entonces, para saber al final cuál va a ser el método, licenciada, perdone. Bueno, en cuanto a eso, la respuesta es la siguiente, que el examen se les coloca a su disposición en el horario que se establezca, ahí se les da las instrucciones en Classroom, se sube a Classroom. Ustedes lo tienen ahí y en las instrucciones se establece, tentativamente le diría, que los que lo pueden imprimir, lo imprimen y los que no lo pueden imprimir lo deben de copiar para luego colocar su respuesta. Tentativamente, Yasmín, sería de ese modo. Ahora bien, lo que tenemos que hacer en principio es tener nuestro calendario de exámenes porque igual nosotros estamos teniendo la misma información en cuanto a que los exámenes al parecer inician el 16, porque el lunes ustedes tienen asueto, tienen un descanso por ahí por la Asunción, el día de la Asunción. Entonces, encontramos que dijeron que iniciaban el 16. Pero también había otro comentario donde decía que como 15 se descansaban, no empezaban el 16 precisamente los exámenes. Entonces, eso fue lo que yo escuché. Ahora lo que tendríamos que hacer es estar atentos de cuándo es que ya tenemos calendario y tentativamente esa sería la dinámica, Yasmín, y para todos los que están con la salvedad de que deben de leer bien las instrucciones. Muy amable, licenciada. Eso sería. ¿Alguna otra inquietud? Ah, sí. Bueno, para concluir con el proceso que ahí Kimberly me está ayudando. Entonces, nosotros subimos el examen a Classroom. Ustedes lo tienen disponible a determinada hora, dependiendo del calendario. Ahorita no podemos decir. ¿Qué quiere decir Karen Yulisa? Entonces, no, fíjese que ahora no, porque son contratos. Entonces, encontramos que sí van a tener tiempo. Entonces, vean. Repito, subimos el examen a Classroom. Ustedes lo tienen disponible ahí, dejemos pendiente a qué hora porque no tenemos calendario, ¿verdad? Entonces, yo siempre lo coloco, siempre lo colocamos unos minutos antes para que ustedes tengan ahí unos sus minutos más de tiempo.
y luego ustedes o lo imprimen o lo transcriben o lo copian. Después lo responden y después que lo responden, ustedes lo escanean y lo suben a Classroom ya respondido. Ese es el procedimiento, Yasmín. Muy amable, licenciada. Hoy. Para servirles, vamos a tratar de darles tiempo. Yo espero que ustedes estudien para que no les cueste tanto. ¿Y por qué lo hacemos de ese modo? Porque ustedes tienen que tener pregunta y respuesta. No lo digo yo. Ubiquen por ahí ahora que tan fácil que es ubicar información. Lo dice Bill Gates. Si nosotros escribimos, si nosotros transcribimos, entonces nuestro cerebro está funcionando mejor y nosotros aprendemos. Entonces, para nadie es un secreto que ustedes van a tener ahí sus auxiliares. Entonces, igual, cuando ustedes lo van haciendo, ustedes van poniendo atención de qué es lo que están escribiendo, qué están copiando, y llevan ese hilo conductor de pregunta-respuesta, ¿verdad? Porque solo con la respuesta resulta ser que la respuesta 5 la colocan en la 9 y la 10 en la 4 y la 4 en la 6. Entonces es un soberano desorden de muchos. Entonces, para que no tengan ese problema, es necesario ese procedimiento. También advierto esta reflexión que ha pasado varias veces a varios estudiantes y yo no quiero que le pase a ustedes. Todavía en la recuperación que la tuvimos el 6, el sábado pasado, pasó que envían ustedes su archivo a través de Drive y no tienen el cuidado de verificar que efectivamente adjuntaron el archivo. Entonces ustedes hacen su envío y resulta que en Drive no aparece nada. Entonces, cuando uno abre Drive, le dice el archivo que buscas no existe. ¿Qué hacemos nosotros ahí? ¿Qué calificamos? No podemos calificar nada. Entonces, aunque usted diga que estuvo en el examen y aunque usted diga que envió su examen, le va a aparecer no se presentó. Para que eso no ocurra, hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, yo sí espero que mejor lo envíen en Word o en PDF o como usted quiera, pero que efectivamente se dé cuenta que lo está enviando, ¿verdad? Para que no tengan esas complicaciones, por favor. Eso sería para Yasmín y para todas, para todos. Si no hay otra pregunta, nos quedamos hasta aquí. Y si hay alguna pregunta que no he resuelto, ustedes me dicen. Gracias, Lic. Feliz noches. Que tengan feliz noche, Donald. Gusto en saludarle. Feliz noche, licenciada. Igualmente para ustedes, son muy huraños. Ustedes no se dejan ver. Que tengan buena noche.